Es posible que una de las novelas más famosas del mundo naciera de una mentira infantil sobre cómo llegan los bebés al mundo, o de una choza verde que un niño nunca se atrevió a pisar pero que miraba desde lejos. Hoy, en El Último Lector, debatimos La Casa Verde de Mario Vargas Llosa. En busca del último lector. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Jan, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues aquí, empezando un poco accidentado, la gente no sabe, pero este es un inicio accidentado del capítulo número 14, El Último Lector, que como ya les habíamos comentado en las promociones y ahorita empezando, se lo estamos dedicando nada menos que a la segunda novela del histórico de nuestro único Nobel, nosotros peruanos, el señor Mario Vargas Llosa. Hablamos de La Casa Verde, una novela publicada en 1966 y que por ende está cumpliendo 60 años desde que salió, pero que nos sigue dando tela que cortar. Es francamente un novelón. ¿Qué me puedes decir, Carlos, sobre La Casa Verde? Sí, pues no, es una novela, la segunda gran novela de Vargas Llosa. Han pasado 60 años, qué increíble. De esta novela, a mí personalmente, de las primeras que escribe, o sea, La Ciudad de los Perros, esta y la Conversación en la Catedral son, pues, finalmente, personalmente creo que son sus mejores novelas, ¿no? Y eso es una apreciación personal. Sí, es la gran trilogía, ¿no? O sea, aparte que la trilogía que ocurre en el momento, pues, en que él es poco después de su debut, o sea, es un autor que sorprende al mundo por su juventud y por su talento con esta tríada de novelas. Luego obviamente vinieron todas las demás que conocemos, pero que realmente revolucionaron lo que era la narrativa en español, la narrativa hispanoamericana. Y pues sí, no eres el único que considera que Ciudad de los Perros, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, en medio está Los Cachorros, si no me equivoco, con Los Cachorros, pero esa no era una novela, digamos, eran relatos, pero se consideran que estas tres, pues, son las grandes obras de Vargas Llosa para mucha gente. Luego, insisto, hay tremendas novelas posteriores, pero que no queda ninguna duda de que lo que se expuso en estos tres primeros libros fue de un nivel y de una magnitud impresionante, ¿no? O sea, en general. Justamente empezamos esto haciendo una pregunta o planteando la interrogante de cómo es que surge esta novela, de dónde surge esta novela, y está esta idea, pues, de tener que un niño de 9 años, la imaginación de un niño de 9 años que vivió en Piura y que miraba esta choza, esta casa verde que se veía a lo lejos, fue la semilla que se quedó en Vargas Llosa para escribir esta historia. Y es algo que queremos explorar un poco, ¿no? O sea, no sé, Carlos, ¿tú qué me cuentas? Porque un poco eso hemos justamente repasando lo que el propio Vargas Llosa contó sobre esta novela, es esa enorme curiosidad que se siembra en el espíritu de un niño, pero que luego se mantiene ahí por años, ¿no? Pues sí, creo que, bueno, en ese libro famoso que también te estuvimos revisando para este episodio, Historia secreta de una novela, donde Vargas Llosa comenta y, bueno, escribe un ensayo relativamente largo para, pues, digamos, para que todos los lectores sepamos cómo se escribió esa novela. Pues se va contando, pues, su experiencia en Piura, de niño, ¿no? Cuando va, jovencito, niño de 9 años, ¿no? Y lo que va viendo de ese, creo que está como un año ahí, ¿no? ¿No me equivoco? Sí, efectivamente está un año en su infancia, digamos, y luego regresará años después, pero más o menos en la adolescencia. Pero imagínate que, claro, esta experiencia de ver esta suerte de casa verde a la que una suerte de lugar mítico de Piura, el impacto que tiene en él como niño, como infante, como joven adulto, que ya a punto de entrar a la adolescencia, que va a estar en sus recuerdos, ¿no? El poeta Enrique Lin decía, pues, que mucho de lo que seguimos viviendo en nuestra vida, después de ser adolescentes y empezar la adultez, está todo relacionado con la infancia, ¿no? Y entonces ahí habría que ver, pues, cuánto de los grandes libros de la literatura, no solamente peruana, sino universal,
tienen su raíz en experiencias que están en los primeros, digamos, voy a decir entre los 5 y 15 años, por decir algo, ¿no? Pero digamos en esos primeros inicios de nuestra vida, ¿no? Porque es la época de las verdaderas, auténticas impresiones, de cosas que se quedan marcadas en el alma. Es más, no sé, seguro, no soy capaz de citar, pero siempre había escuchado esta frase también que dice de que lo que vivimos toda nuestra vida adulta no es más que un intento por recuperar, creo que esa sorpresa, ese grado de impacto que nos deja lo que vimos de niños, ¿no? O sea, como que el resto del tiempo, de niños es donde vemos y aprendemos a ver el mundo y donde todas las grandes impresiones quedan. El resto de nuestra vida, ya cuando dejamos de ser niños, no es más que un intento, probablemente fallido en muchos casos, de tratar de recuperar esa sorpresa, ese impacto y esa emoción, ¿no? Y aprovecho para comentar que en el caso concreto de la Casa Verde, el impacto no era solamente por ver una casa lejana en una ciudad desértica caracterizada por el color de la arena, una ciudad, digamos, de color amarillento, como puede ser Piura por estar en la costa peruana, sino que además de ser verde y de estar a lo lejos, era una casa que los adultos alrededor del niño Mario Vargas Llosa, que vivió y estuvo ahí, hablaban de que esta casa era una casa de pecado, ¿no? Era prácticamente una especie de sucursal del infierno en la tierra, a donde iba gente a hacer cosas muy malas que a él nunca le aclaraban, ¿no? Los niños sabían que en esa casa iban muchos señores, de pronto veían un día a un conocido suyo, a un tío, a un primo mayor que de pronto iban para la Casa Verde, y luego también veían quienes vivían en la Casa Verde, y quienes vivían en la Casa Verde eran señoras muy vistosas, ellas muy arregladas, ellas que de pronto ellos las veían, los niños las veían pasar, sí, con toda la inocencia del mundo, sin entender qué ocurría ahí, ¿no? O sea, pero eso era lo que le sumaba al gran misterio de la Casa Verde. Claro, y que creo que también veía pues allá sus a gente del barrio, del pueblo, de la ciudad, incluso familiares, decía, bueno, ¿quién es esta gente? Todo esto, ¿no? Y quizás también lo interesante es que, digamos que además de esa impresión de la cual va a salir muchas cosas, ¿no? Y también incluyendo el ensayo sobre la Casa Verde, o sea, también aparece pues una suerte de arte poética, de cómo se escribe una novela, o sea, qué es lo que es un escritor para Vargas Llosa, ¿no? Y ahí él habla justamente de esta suerte de striptease, pues la palabra invertido, ¿no? Invertido, sí, un striptease, digamos, al revés, efectivamente. Claro. No, que es interesante porque es interesante porque muchas veces cuando leemos a escritores y ustedes escuchen, bueno, recuerden a quienes más les guste y a los que hemos leído y hemos conversado acá en nuestro podcast, desde Magda Portal, Ribeiro, se me van todos los nombres porque hemos visto tanta gente, Clorina Mato, etcétera, etcétera. Muchos de ellos no necesariamente tienen o no han escrito un texto en el que hablen sobre cómo escribir una novela o cómo se ha escrito una novela o una reflexión sobre el arte de la escritura de ficción, ¿no? Entonces, esto es importante porque Vargas Llosa propone su experiencia personal, cómo se ha escrito su novela o cómo se escriben novelas para Vargas Llosa, ¿no? Y eso es bien interesante porque permite revisar también a otros escritores y sus propias propuestas, sus propias formas de enfrentarse a la página en blanco, y también a las experiencias que han tenido para poder escribir un libro. De hecho, ahorita que mencionabas esto del striptease invertido, que me parece que es un concepto que a Vargas Llosa, una idea, una imagen divertida que Vargas Llosa se roba de Carlos Fuentes, me parece, el mexicano Carlos Fuentes, a quien de hecho le dedica esta historia secreta de una novela, que es como se llama este ensayo sobre la escritura de la Casa Verde. ¿Y a qué se refiere la idea del striptease invertido? Es que en el striptease, como sabemos todos, se entiende que es una persona, o hombre, mujer, que empieza con ropa y se desnuda, se va quitando la ropa para mostrarse, ¿no? Para mostrarse sin barreras, mientras que en el caso del escritor es al revés. ¿Por qué invertido? Porque el autor empieza, digamos, desnudo, con sus traumas, sus ideas, sus fijaciones, sus obsesiones, y lo que hace es vestirlas. Empieza desnudo y empieza a vestir. En la novela empieza a meter personajes, historias, paisajes, escenarios que lo que terminan haciendo es cubrir todos esos traumas, todas esas obsesiones, todo ese leitmotiv más íntimo, cubrirlo con una historia. O sea, al final podemos entender que la historia que haya escrito finalmente
no, está debajo de esa historia, debajo de los personajes, las obsesiones, las ideas, las emociones que están en la novela. Ahí podremos encontrar qué es lo que está, qué es lo que descansa al interior del autor, ¿no? Y en ese sentido, así podríamos leer, o así nos sugiere incluso leer prácticamente Vargas Llosa La Casa Verde, ¿no? Que además, pues, como sabemos, evidentemente La Casa Verde, si no lo hemos dicho expresamente, sabemos que se trata de un burdel, de un prostíbulo, que además tiene algo muy interesante. Aparte de que tiene toda esta aura mítica, es interesante porque Vargas Llosa explica, y bueno, y de alguna manera está planteado en la novela como parte de la historia, que primero tiene la aura mítica, pero luego ese mismo burdel queda desnudado de toda esa aura mítica y se convierte más bien en un burdel pobre, simple, un poco miserable, un poco, digamos, de popular, como de barrio bajo. Esa magia de alguna manera se diluye en la historia, pero sin que por ello pierda interés. En todo caso, son momentos en los cuales la historia ya nos muestra más de cerca que más allá de la fantasía o de la fantasía y la imaginación o de las cosas que puede suscitar en la mente de la gente, de un niño o de los habitantes de la ciudad, esta Casa Verde, dentro hay historias muy humanas y muy duras también. Entonces eso también está inmerso en la historia de la Casa Verde. Y otro factor más que es importante, porque nos estamos centrando mucho en el escenario de la Casa Verde, que está ubicada en Piura. El otro gran escenario de la historia ocurre no en Piura, sino en plena Amazonía peruana, específicamente en el pueblito de Santa María de Nieva, que es un pueblo que Vargas Llosa había conocido también. Ese es la otra gran fuente de obsesión e inspiración de Vargas Llosa, además de sus recuerdos piuranos de niño y adolescente, son los recuerdos de esta expedición que realiza siendo ya un estudiante universitario a recorrer la Amazonía peruana, y donde encuentra un mundo tremendo por la pobreza, por la marginación, por el salvajismo, por los abismos del espíritu humano que descubre que existen en el Perú. Él, que era un chico que solamente había vivido pues en ciudades, en lugares donde todo tiene cierto orden, donde todo tiene cierto nivel de civilización, entre comillas, bueno, él descubre que existe un Perú salvaje, duro, ruin, donde ocurren historias muy tremendas y que afectan a diversos personajes. Y ese elemento de Santa María de Nieve es el otro gran elemento, el otro gran ingrediente de la novela, ¿no? De la Casa Verde. Sí, yo creo que eso, o sea, entrar a la Casa Verde es entrar a un mundo no solamente violento, sino cruel, ¿no? O sea, se ve incluso, bueno, ya hablaremos un poquito más de la novela, pero, o sea, la novela, mientras que más uno va entrando en los capítulos, en las historias de los personajes, cada historia se vuelve un poquito más oscura, densa, como que se va perdiendo en la selva, ¿no? Pero también, digamos, unas historias alucinantes que mucha gente lo mal llama realismo mágico, cuando en realidad pues son las historias violentas de nuestros países, ¿no? Irreales, porque, o sea, están basadas finalmente en hechos, muchos en hechos históricos, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante de Vargas Llosa, de recuperar en este libro una historia de la Amazonía que no se conoce, o que se conoce pero siempre como rumores y más bien como leyendas, no como historia, ¿no? Sí, esa dimensión mítica, esa dimensión de realismo mágico, utilizando el término que todo el mundo conoce y con el que todo el mundo alude a la literatura latinoamericana que se generó en esos años, en los de Vargas Llosa, García Márquez, etc. No es más bien quizás una forma de alguna manera de atenuar el horror, ¿no? De tratar de explicar de alguna manera más, recurrir a la belleza estética o la belleza de lo poético o lo imaginado para explicar cosas muy duras, para explicar cosas terribles, ¿no? Y eso está traducido en escenarios y en grandes personajes también, ¿no? Que son los que vamos a explorar luego, ahora que hablemos ya más a fondo de personajes y de la trama misma. Pero, insisto, la Casa Verde, retomando o recapitulando, tenemos como escenario un burdel pobre, que en la imaginación era un lugar prohibido y un poco mágico y seductor, pero luego se revela como un lugar más bien, de pobreza, de miseria, de historias muy, muy, muy duras, de historias muy grises. También la tragedia de personajes como los de la selva, como es el caso de este líder indígena llamado Hum, ¿no? Un líder de la etnia guaruna,
que tiene una historia muy trágica, que es una víctima del abuso de los colonizadores, de la civilización que llega a la selva y que termina mostrándonos su lado más cruel, ¿no? Al tratar con tanta dureza, con tan poca consideración, con tantos prejuicios a los nativos, en este caso en el personaje de Hum, que también está presente. Otro personaje clave que vamos a hablar más adelante, un personaje como Fushia, que es un personaje oscuro, un personaje también duro, un bandido de temer, con un final trágico, pero con una vida en la cual él anda repartiendo dolor alrededor de todo el mundo, ¿no? Generando crueldad debido a su ambición. La gran Bonifacia, conocida también como la Selvática, de la cual también hablaremos después. Todos estos personajes, cada cual tiene dimensiones muy humanas, muy cercanas, pero también a veces están rodeados de cierta aura, siento como mítica, como fantástica, es inevitable. Y hay una lección que creo que podemos rescatar y que nos sirve que nos va a servir para seguir hablando de esta novela, y es que de alguna manera Vargas Llosa confiesa y descubre en esta novela, y lo dice expresamente luego en el ensayo posterior, que él siente, se da cuenta que la gran literatura pues nunca va a nacer ni va a alimentarse de la felicidad, sino todo lo contrario, de la miseria, del dolor, de la tristeza, y que de alguna manera el escritor resulta casi un carroñero, un animal carroñero que tiene que escarbar en esa miseria para transformar luego toda esa miseria y esa infelicidad pues en arte. Eso es uno de los mensajes interesantes que podemos rescatar de La Casa Verde y que vamos a ahondar ahora aquí en adelante. A mí me gustaría rescatar algo que es importante, que es la opinión que tuvo uno de los primeros lectores de La Casa Verde, quien fue nada menos que Julio Cortázar, el fantástico escritor argentino que además era un buen amigo de Mario Vargas Llosa y era una especie de hermano mayor, una especie de guía y de mentor en esos tiempos en que Vargas Llosa ya se había ido a vivir ya a París a buscarse la vida, a hacerse escritor de verdad, y una de las personas que más lo acompaña en todo este proceso es Julio Cortázar, ¿no? Que se convierte pues, en su amigo, a quien Mario Vargas Llosa le llega a él como un aprendiz, básicamente, como un aspirante a escritor, cuando ya Cortázar ya era una figura reconocida, ya era una figura importante en la literatura, y lo recibe, le abre las puertas, le abre los brazos, y fue una de las personas, uno de los primeros lectores de La Casa Verde, la cual fue un borrador que le fue enviado por el propio Mario Vargas Llosa, la lee, y al leerla justamente él le escribe una carta fantástica en la cual justamente le cuenta todas sus impresiones, y obviamente sus impresiones son de lo más halagadoras. A Cortázar le fascina la novela de Vargas Llosa y bueno, ya luego podemos detallar un poco todo lo que le dice, pero justamente te pregunto a ti, Carlos, entrando más propiamente en temas propiamente de la novela, no sé qué cosa me puedes comentar. Sé que había mucha expectativa, ¿no? O sea, digamos, ya había ganado un premio por La Ciudad de los Perros, el Cés Barral, o sea, ya Vargas Llosa estaba rápidamente considerándose un gran escritor. Y entonces había mucha expectativa para este segundo libro, ¿no? Entonces ya la gente, o sea, se podría repetir el éxito primero de una segunda novela, o era solamente el mito de un solo libro, como le pasa a muchos escritores. Entonces, la expectativa es grande para este nuevo libro manuscrito, ¿no? Y quizás a mí lo primero que impacta en el libro es, a mí personalmente, lo primero que me ha impactado es esa suerte de forma cinematográfica que tiene Vargas Llosa para escribir. No me refiero solamente a las influencias que hay, de las cuales hablaremos luego, sino de que rápidamente uno puede imaginarse a los personajes, el espacio, lo que está pasando, la selva, digamos, todo el proceso. Y eso no solamente en este libro. Por cuestiones particulares, obviamente la primera escena del libro de La Casa Verde, todo este momento en que llegan a la selva lo comento una vez, ¿no? Y raptan a estas dos pobres mujeres indígenas, niñas indígenas, a estas señoras monjas del convento, ¿no? De Santa María de las Nieves, o sea, casi una película, ¿no? Yo, a menos para mí, es una forma muy moderna digamos, de actualizar el lenguaje, el castellano, para volverlo literario, ¿no? Y eso me parece una de las técnicas porque hay
toda la construcción de la novela, por supuesto, implica todo un tecnicismo que, digamos, está más allá o más complejo que el que propone en La ciudad de los perros, ¿no? Y que yo creo que esa es una buena manera de ver cómo Vargas Llosa eh, se vuelve pues un gran escritor, o sea, es un salto técnico, literario, y al mismo tiempo o sea, en la forma de narrar y en la historia misma, para convertirse en un gran novelista. Yo creo que el siguiente paso, o sea, la siguiente novela, La conversación en catedral, aplica todas estas nuevas técnicas, ¿no? Para contar una historia, pues, que finalmente engloba todo el Perú, ¿no? La historia de la corrupción en el Perú. Bueno, eso es un poco lo que rápidamente puedo comentar sobre lo que primero llama la atención, ¿no? Sí, de hecho, yo retomo la anécdota de Cortázar porque justamente una de las cosas que le confiesa Julio Cortázar a Vargas Llosa en esta carta es decirle, cuando empecé a leer tu novela estaba muerto de miedo. Y así, es literal, le dice, muerto de miedo, ¿por qué? Porque a Cortázar le había fascinado la ciudad de los perros, justamente, que había ganado pues, el premio Biblioteca Breve, si no me acuerdo, de Seis Barral, que fue la que lo publica. Pero justamente había sido un debut tan intenso, tan fuerte, que justamente pues había una gran expectativa, como bien decía Carlos, para lo que iba a ser la segunda novela. Entonces, en la carta, Cortázar le dice a Vargas Llosa, me moría de miedo, pero felizmente después de los primeros 10 minutos me acomodé en el sillón, me prendí un cigarrillo y empecé a disfrutar lo que estaba leyendo porque dije, lo logró. O sea, ya en los primeros 10 minutos de lectura dijo, lo está logrando, lo logró, esto es mejor, esto ha ido más allá. Entonces, justamente, y una de las cosas que destaca Cortázar y lo describe con mucha claridad y de manera muy bien planteada y bella, es justamente hacer notar cómo Vargas Llosa ahonda en la técnica que había ya planteado en La ciudad de los perros, que es en esto de poder generar estas imágenes muy cinematográficas, ciertamente, pero también que tienen que ver mucho con el ritmo y la manera en que están compuestos cada párrafo de la novela. Hay esta suerte de efecto de narración poliédrica, de narración caleidoscópica, donde cada párrafo no nos presenta solamente a un personaje o a otro, a tres o más conversando, no, nos presenta un personaje que empieza a contar un relato, que empieza a comentar una situación en un determinado tiempo y en un determinado lugar, y de inmediato, separado apenas por un punto seguido o una coma, aparece otro personaje que responde a esa interrogante, pero no en ese tiempo, sino 10 años en el pasado o 10 años en el futuro, hablando del mismo tema, pero ya desde otra situación y desde otra circunstancia. Y luego, después del siguiente punto seguido, la siguiente coma, podemos saltar otra vez 20 años más atrás o más adelante y continuar hablando del mismo tema desde perspectivas distintas, voces distintas, tiempos verbales distintos, circunstancias distintas, registros de habla distintos, todos en un solo párrafo, sin ningún signo que nos diga esto es un diálogo. Lo vamos entendiendo y lo vamos comprendiendo, lo vamos asimilando mientras vamos leyéndolo. Y lograr eso es, en el momento, en la época sobre todo, era una novedad grande y era una cierta proeza, una audacia literaria de Vargas Llosa. ¿En quién estaba inspirado? No era el primero que escribía así, ciertamente no. Quienes escribían ya así en el mundo eran escritores como William Faulkner, por ejemplo, el estadounidense, y otros más como Henry James, quizás James Joyce. O sea, Vargas Llosa es uno de los primeros escritores latinoamericanos, hispanoamericanos, que toma todas estas influencias, rescata estos recursos estéticos, como dice, puede ser desde el monólogo interior, desde los cambios de tiempo, desde hacer elipsis de verbos, de mezclar registros del lenguaje, todos en un solo párrafo y generando esta situación en la cual, insisto, un párrafo puede transcurrir en 2, 3 o hasta 4 tiempos distintos, momentos distintos de la historia. Los personajes que hablan se responden, la respuesta que sigue de un personaje puede ser la respuesta a ese personaje, pero no en el mismo momento y no en la misma circunstancia. Entonces, esta construcción, que parece como un rompecabezas, que puede ser muy denso al momento en que uno lo lee, de pronto dices, pero ¿qué está pasando aquí? ¿De qué estamos hablando? Pero lo va construyendo en cada parte y va complejizándolo cada vez. Sin embargo, creo que y esto es algo muy importante, que también hay que destacar, el propio lector se ve de alguna manera convocado a armar ese rompecabezas. O sea, el lector nunca es pasivo.
Quien lee La Casa Verde tiene que leerlo con atención, agarrarle el ritmo correcto para poder entender lo que está pasando. Entonces, eso también, digo, tú lo comentabas como una suerte de impacto cinematográfico, la forma en que narra. Yo creo que también de alguna manera es casi como construir la manera en que funciona nuestra cabeza en la realidad, pero escrito, ¿no? Es planteado por escrito. A mí eso me pareció particularmente sorprendente. Yo creo que también, claro, lo que has dicho de mencionar a Faulkner como una de sus grandes influencias es importante porque Vargas Llosa, pues, además de reconstruir finalmente la realidad en su texto, ¿no? Reconstruirla de una manera muy particular, poliédrica, también al mismo tiempo, pues, utiliza una forma de los personajes no sabemos que algunos personajes son los mismos en otras historias, ¿no? Porque se les llama de manera diferente, que es algo que también se veía en La Ciudad de los Perros, pero que creo que acá tiene un mucho mejor manejo, porque tiene un efecto muy interesante de conectar dos espacios, o sea, la selva amazónica peruana y Piura, ¿no? Entonces, que muchas veces no sabemos casi nada de algunos personajes hasta el final, casi al final, que podemos reconocer, nos da, mejor dicho, algún secreto que está en la novela. Quizás no necesariamente tan importante, pero relevante dentro del marco de la ficción de Vargas Llosa. Y yo creo que esto es importante, o sea, al mismo tiempo, porque como has dicho, la novela contemporánea, la novela más moderna, la que viene ya de los, voy a decir, 50 para adelante en América Latina, implica que el lector tiene que ser activo. O sea, no se trata solamente de leer un libro, sino de leer y a veces leerlo pues 2 veces. O sea, La Casa Verde no es un libro que yo personalmente creo que se debe leer una vez. Se debe leer al menos 2 veces para poder entender mejor todas esas suertes de artificios y juegos, e incluso entender mejor la trama de la novela, ¿no? Faulkner decía, y esto sí lo recuerdo como una anécdota, y creo que funciona muy bien para Vargas Llosa, especialmente para este libro, ¿no? Faulkner decía que algunos de sus lectores le preguntaban, no entendió, señor Faulkner, no entendió su libro, no, lo leí una vez, no he entendido, ¿qué me recomienda? Y le dice, bueno, lo recomiendo que lo lea por segunda vez, ¿no? O sea, así, ¿no? Pues sí, a la primera no es fácil. Acá confesamos, yo leí por primera vez este libro para hacer este episodio. Fue una buena excusa decidir hablar de Casa Verde, fue porque era un libro que, bueno, yo no había leído y creo que Carlos había leído hace mucho tiempo. Entonces era una buena forma de reconectarse con esta obra de las primeras, insisto, de esta primera trilogía maravillosa de las tres primeras novelas de Mario. Y yo, de hecho, en el afán justo de entender, busqué algunos ensayos, artículos académicos, y hay uno que me pareció muy interesante de un español que se llama José Valles Calatrava, es un académico español, que analiza en un artículo académico del año 2015, justamente en ese momento, para los 50 años, previo a los 50 años de que se cumplían 50 años de la publicación de La Casa Verde, y él hace una comparación que me parece fantástica, y él dice que La Casa Verde es un quipu literario, le emparenta con el quipu, y me parece una muy buena imagen, porque dice que al igual que los incas, tenían esta forma, la novela dice, guarda una semejanza con la idea del quipu, que es un hilo. Ya sabemos, el quipu, para quienes no lo sepan, pues era un mecanismo de registro de información que tenían los incas, que no tenían escritura como tal, pero tenían este sistema en base de hilos de lana, a los cuales, un hilo horizontal al cual anudaban una serie de hilos verticales, ¿no? Había un hilo acá y otros que corrían hacia abajo, y en cada uno de ellos hacían nudos, y cada nudo tenía un significado. Algunas veces lo usaban, dice, para contabilidad, pero también dice que contaban historias en los quipus. De hecho, si quieren saber más de eso, les recomiendo El espía del Inca, la novela de Dumet, que justamente explora muy a fondo cómo se comunicaban y cómo mantenían registro de cosas en los quipus. Bueno, para Valles Calatrava, de alguna manera, La Casa Verde es también un quipu, donde hay una historia, hay una trama lineal clara, pero de la cual se desprenden subtramas que tienen nudos distintos y que en algún momento se van a ir relacionando. Y otra cosa que la hace semejante al quipu, según Valles Calatrava, es justamente que el quipu requiere interpretación, pues es un nudito. Tienes que saber de qué está hecho el nudo, dónde está puesto el nudo, y quien lee el quipus, tiene que interpretarlo. Y eso es algo que también él nos dice sucede con La Casa Verde. El lector tiene que interpretar mucho de lo que ocurre, tiene que meterse en el ritmo, tiene que imaginar, completar
la figura, completar la historia. También hace otra buena comparación interesante, que era la Casa Verde es un rompecabezas, aparentemente de muchas piezas, pero en el fondo o en la base de ese rompecabezas lo que hay es un reloj suizo, un mecanismo de relojería muy exacto y que funciona muy bien debajo del rompecabezas. No nos confundamos, no creamos que esta atmósfera confusa con un montón de historias, tiempos y cosas que ocurren una primero, otra después. O sea, es vertiginoso realmente lo que hace Vargas Llosa. Porque, insisto, en una misma frase, entre comas, alguien dice algo en un determinado tiempo y en las siguientes comas hay una frase que sigue, no es de ese tiempo, es de un futuro o de un pasado y de otra circunstancia, pero de alguna manera están conectadas. Y de alguna manera pienso que así funciona la vida, así funcionamos sobre la vida, sobre nuestros hechos, sobre lo que vamos transcurriendo. Cuando hacemos algo nos pasan cosas por la cabeza que tienen que ver con tantos otros niveles y aspectos de nuestras vidas, y así vivimos. De alguna manera yo siento que logra recrear esto en el texto. Y eso me parece francamente todo un prodigio, ¿no? O sea, estamos hablando de un escritor de una talla enorme como es Vargas Llosa y creo que eso es algo que rescataría, ¿no? Esta imitación de la vida, que aparte va muy de la mano de la gran afán de los escritores del boom y de Vargas Llosa, que es la novela total, una novela que realmente imita la vida misma, el mundo mismo. Es algo que es una ambición tremenda. Bueno, sí, eso es tratar de representar como todos los aspectos o todas las miradas de la realidad, es una cosa también media cubista, ¿no? Pensando en Picasso, pensando en esto, o sea, son formas nuevas, eso es lo interesante de Vargas Llosa, que trata de poner al día, digamos, la literatura nacional, ¿no? Eso es una cosa muy relevante de él. Yo pensaba también que es difícil, o sea, bueno, que también es uno de los escritores actuales, bueno, en ese momento, ¿no? De tratar de reescribir también cómo se ve la selva, ¿no? O sea, es algo que poco se ha escrito, o sea, hay muchos escritores, Ciro Alegría es uno de ellos, pero no es el único, del que hemos hablado nosotros, pero por supuesto hay más, y los invitamos a ustedes a buscar y leer más libros también de la Amazonía, además de Vargas Llosa, porque pues hay muchos más, pero eso es importante porque él sale del cuartel militar de los estudiantes de Lima, de la Ciudad de los Perros, y se mete en un mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces eso también es relevante, o sea, es como ampliar su mirada como escritor, ¿no? Y que permite también al lector, bueno, ¿qué sabes tú de esto? Pues no sé, acá está el libro, busca, completa, o sea, mira lo que está pasando, ¿no? Voy a aprovechar en este momento, ahora ya saliendo de este comentario que acabas de hacer, Carlos, que me parece sí, es interesante y es muy valioso que Vargas Llosa en su segunda gran novela nos sacó de su mundo conocido, nos sacó de su entorno más familiar, él mismo asume el reto de contar una historia de otros lares, no de Lima, no de la capital, no de la gran ciudad, sino de una ciudad más bien pequeña y provinciana como tal, como Piura, y de un pueblo literalmente perdido en medio de la Amazonía, de la agreste, de la tremenda, exuberante Amazonía peruana como es Santa María de Nieva. Bueno, pero ahora yo quiero entrar a una parte que es importante. Planteo una pregunta para entrar a hablar de los personajes, que es algo que creo que merece mucho comentario. Y yo planteo la pregunta, esto lo teníamos preparado para poder dar pie a la conversación, y es cómo es que termina una niña de la selva, que son los personajes, una chiquilla de la selva, que ha sido educada por monjas, allí en este pueblo perdido, que ha sido civilizada literalmente, pero esta niña termina convertida en la principal atracción, la principal figura, la principal atracción de un prostíbulo en una ciudad de la costa peruana. ¿Cómo así? ¿Cómo así empezamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cuál es el arco que nos lleva a esta historia que la verdad es bastante trágica? La niña que iba a ser civilizada y que es civilizada termina teniendo que prostituirse y termina teniendo incluso que mantener a un grupo de personajes simpáticos pero reprobables. Bueno, en fin, ahorita hablamos de todos esos personajes, pero bueno, vamos a tratar de respondiendo esa pregunta de este personaje, de esta chiquilla de ojos verdes sacada de la selva, Bonifacia. Tratemos de responder esa pregunta y hablemos justamente de los personajes. Yo te pido, Carlos, que empecemos a hablar
ya que ya plantea Bonifacia, cuéntame un poco más de quién es Bonifacia y con quién se relaciona y quién más viene por aquí. Bueno, la novela empieza, es bien interesante como la novela cómo empieza, porque no habla de Bonifacia, sino que hablan de estas monjas que pues básicamente secuestran a estas niñas, ¿no? De una tribu, si no me acuerdo si son aguarunas, pero no estoy completamente seguro, ya me corregirás, y con ayuda del ejército se las llevan a esta suerte de lugar para civilizarlas. Y en esa historia no aparece Bonifacia, luego aparece Bonifacia, y Bonifacia pues las ayuda para que se escapen a estas pobres chicas, a estas niñas, ¿no? Y bueno, las monjas del lugar le dicen cómo es posible que les hayas ayudado a escapar, si sabes que estamos tratando de que aprendan español y que aprendan en religión y que el catolicismo y todo esto, ¿no? Y entonces, ah, y le dice, ¿no? No me acuerdo quién es la madre superiora, una de ellas le dice, así también te hemos ayudado a ti, ¿no? Y Bonifacia, o sea, la conexión que hace Vargas Llosa es interesante aquí porque sin contar la vida de Bonifacia, ¿no? Al inicio, su infancia, de cómo ha pasado esto, lo cuenta con la historia de estas otras mujeres, las dos niñas, que luego, bueno, desaparecen un poco de la novela, pero entonces empieza el viaje de Bonifacia que ha empezado antes del libro. O sea, eso es interesante, es una historia que viene mucho antes y que de repente se entra en el libro desde esta jovencita que, debido a que ha ayudado a escapar a las otras mujeres, tendrá una vida diferente, va a ir rotando de espacio en espacio, o sea, de su tribu, de su comunidad, al convento de las monjas, luego con los militares, el sargento, que no recuerdo su nombre, y luego pues pasará hacia terminar estando en Piura. Entonces, y bueno, y con Lituma, que es el otro gran personaje del libro. Entonces es un viaje, yo creo que la Casa Verde, acá me disculparás, de repente me adelanto en este tema, pero creo que uno de los grandes temas en la Casa Verde no es tanto o sea, la violencia, la tortura y todos estos temas que hay, pero hacia las mujeres, hacia las mujeres y especialmente hacia las mujeres indígenas de la selva peruana olvidadas de la historia nacional. Yo creo que ese es un tema muy, muy relevante, o quizás el más relevante en una historia que es bastante más compleja que solamente la historia de Bonifacio. O sea, hasta la de Fushi ahí, pero que todos esos temas confluyen en esta mujer Bonifacia que terminará convirtiéndose luego en alguien llamado la selvática. ¿No? Sí, de hecho, ahorita que lo dices, yo creo que cuando uno lee la novela, uno puede llegar a captar que la importancia, como dices tú, y en eso te doy toda la razón, Carlos, de cuál es el destino muy trágico de muchas mujeres, sobre todo mujeres en este caso mujeres nativas, mujeres indígenas de la selva, mujeres muy pobres, mujeres muy marginadas, que terminan siendo arrastradas por diversas circunstancias, primero por ciertas buenas intenciones y propósitos civilizatorios, pero que terminan chocándose con la realidad donde ellas no tienen un lugar y terminan siendo empleadas de lo que sea para hacer trabajos mal pagados y mal considerados como empleadas domésticas, cuando no en el caso del personaje de esta chica Bonifacia que termina prostituyéndose porque es lo único que le queda por hacer. Si bien es cierto, eso está inserto en la novela, Vargas Llosa, como dices, primero nos elabora todo el mundo, yo siento, el mundo que permite que eso ocurra, o el mundo que explica que eso ocurra. Y no solo es el personaje de Bonifacia, hay otros personajes femeninos que también tienen destinos similares o análogos, que no necesariamente salen de la selva, pero que también se ven enfrentadas a un destino que no les ofrece mucho más, donde las buenas intenciones y los buenos deseos terminan chocándose con la realidad, terminan trágicamente, terminan simplemente en existencias muy grises. Ese es un mérito de Vargas Llosa, porque él sí lo dice expresamente en el ensayo, en la historia secreta de la novela. Él sí dice que una de las cosas que más lo mueve a escribir esta novela es la impresión tremenda que le daba ver el destino de estas niñas. Porque él decía, allá en Santa María de Nieva, las monjas en teoría las trataban de salvar de la vida salvaje en las tribus perdidas de la Amazonía, pero lo que terminaban haciendo era una fábrica de mujeres explotadas, sea laboralmente, sexualmente, lo que quieran, pero eso es lo que finalmente terminaban generando. Y que a las madres mismas, dice, eso es una piedad que pasivamente lo que está cocinando es una tragedia. Y eso lo dice Vargas Llosa.
en este ensayo. Pero insisto, la maestría de Vargas Llosa es que no te cuenta simplemente la historia de esta chica a la que le pasa esto o aquello, no. Él construye el mundo que permite que eso ocurra. Y eso me parece también un empeño, un esfuerzo monumental, ¿no? Por eso también pensaba que esta novela es mejor que La ciudad de los perros, porque entra en un tema mucho más amplio, que es el proceso de, bueno, digamos, de modernización de Perú, del capitalismo. O sea, los caucheros que están ahí, está este hombre Reategui, ¿no? Este es uno de ellos. Hum, que es el otro indígena, jefe de su comunidad, que se fue afectado por toda esta situación. O sea, cómo, y que no hay que hay una suerte, a pesar de que hay soldados y militares y lo que quieras, se siente una ausencia del Estado, ¿no? del país, o sea, de alguien que pueda ayudar a la gente, ¿no? a las comunidades, que están un poco a la mano de Dios, ¿no? Sí. Eso para mí me llama, o sea, por eso digo, el salto que hace Vargas Llosa aquí es entrar en un mundo mucho más complejo, mucho más difícil, y que no hay donde, como la selva, ¿no? Como decía Armando Robles Godoy, en la selva no hay estrellas. O sea, es decir, que todo parece que es tenso y oscuro y parece que no hay ninguna salida en ninguna parte, ¿no? Y cuando ve una salida, esa salida es una suerte de espejismo, oasis, dirían algunos, que termina siendo pues un prostíbulo en Piura que se llama la Casa Verde, ¿no? De hecho, quiero aprovechar, porque no quiero dejar, si bien es cierto, ya hemos hecho una reflexión que va un poco más allá, y en este caso el personaje de Bonifacia, pero no quiero dejar de mencionar, y comentémoslo, Carlos, a los personajes clave de estas historias, ¿no? Está la historia de esta mujer, de esta joven, pero está otros personajes claves que son los artífices de muchas de las cosas que aquí pasan. Uno es el gran Anselmo, el arpista, Anselmo, que es un personaje que es un forastero misterioso que llega a Piura en un determinado momento. Es un tipo, insisto, misterioso, peculiar, nadie sabe dónde viene, tiene un acento que nadie reconoce y tiene ciertos rasgos físicos, pero no sabemos de dónde es, no sabemos de qué parte ha llegado. El tipo llega de pronto una mañana, así maltrecho, con una mula, con una mula que se muere después de haberlo ayudado a cargar sus cosas, termina tirado en la plaza de armas. El tipo parece estar destinado poco menos que a morir. Sin embargo, este personaje luego se convertirá en la nueva alma de Piura, de la ciudad de Piura, y es el que se convierte luego en el fundador de la Casa Verde, el fundador del prostíbulo, del primer prostíbulo de Piura, lo cual por supuesto genera pues un revuelo generalizado en esta ciudad sencilla y no acostumbrada pues a estos digamos, a estos frutos de la modernidad y de la vida más intensa de las ciudades, ¿no? De las urbes, como es la generación, pues, en este caso, de un burdel. Él es un personaje clave, que va a tener, insisto, un arco de historia fantástico, pero que sabemos, si él es el fundador de la Casa Verde, el fundador del prostíbulo, en el final terminarán yendo a parar el personaje de Bonifacia, que ya hemos comentado, pues entendemos que puede haber muchas ligas por ahí. Luego, otro personaje fantástico, y que según Cortázar era uno de los, tomando la idea del quipu, era un poco el hilo horizontal del que podían pender todos los otros. Para Cortázar era el personaje de Fuchía, el bandido Fuchía, que era este hombre que es un bandido, además no es de origen peruano, es brasileño japonés, es un inmigrante japonés que viene de Brasil, que ya vive en Perú, que ya aprendió a hablar español y aprendió a hablar los idiomas indígenas, pero todo para ir a la selva y cual si fuera el viejo oeste, ir ahí a vivir en esa ley y dedicarse pues a robar mercadería, a hacer tratos con las tribus, estafándolas y luego vendiendo productos. Es un personaje, digamos, delincuencial, un personaje muy polémico, muy cruel, pero cuyo arco de historia también termina vinculándose con otros personajes importantes de la historia y que también me parece todo insisto, sirve como un hilo conductor porque el tipo toca las vidas de muchos de los personajes que luego vivirán destinos distintos, ¿no? Pero todos se ven tocados por esta crueldad, por esta dureza, insisto. El otro personaje que creo que es clave mencionar, y te lo dejo a ti, Carlos, es Lituma, el famoso sargento Lituma, que es un personaje que además, hay que decirlo, hace aquí creo su primera aparición en la obra de Vargas Llosa, pero lo veremos en muchas novelas más, porque Lituma es un personaje que Vargas Llosa nunca va a dejar en sus libros, hasta el final, yo creo, incluso yo
leí una de las últimas novelas de Vargas Llosa, de los últimos años de vida, que es el héroe discreto. Ahí también está Lituma, de hecho, ya mucho más viejo, ya en los años 2000, ya un señor muy grande, pero en fin, pero te dejo Claro. a ti que nos cuentes un poquito de Lituma. Bueno, Lituma también está en Lituma en los Andes, ¿no? Que esa es su novela sobre la violencia política, ¿no? El conflicto armado en Perú. Pero Lituma, pues, es este sargento que va ganando un poco de, digamos, cierto poder ahí en la selva, ¿no? En su momento. Luego bueno, termina siendo preso en Lima en un momento. Bueno, me salto porque, bueno, es que la historia salta, ¿no? Pero finalmente hay que recordar que su esposa es Bonifacia, ¿no? Y cuando él termina preso, Bonifacia luego termina, lo deja todo y termina siendo prostituta en la Casa Verde. Cuando Lituma regresa, sale de prisión y regresa a Piura, pues se encuentra con sus compañeros, sus amigos, y, y pregunta por su mujer, ¿no? Entonces ahí es donde como le cuentan lo que ha pasado y él dice, bueno, vamos a verla, y decide ir a la Casa Verde, ¿no? O sea, es una historia muy particular. Una de las grandes preguntas que hay en la literatura de Vargas Llosa es ¿qué significa Letuma? O sea, ¿cuál es su sentido? No tanto el de lo que hace, sino en la narrativa de Vargas Llosa. O sea, ¿cuál es qué representa como personaje que aparece una y otra vez, que se repite en las ficciones de Vargas Llosa? ¿Es solamente un representante del orden? ¿Y en qué sentido un representante del orden? ¿Y de qué orden? O sea, porque Lituma no es pues un tipo, digamos, con unos grandes... o sea, no es un héroe, ¿no? Es más bien todo Sí, lo no, no, no contrario. es precisamente, no es ningún dechado de virtudes, Lituma, ¿no? Claro, claro. Entonces, justamente, ¿qué es lo que representa el Tuma, no? Muchas veces se ha dicho que representa justamente ese orden grisáceo, precario, que es el Estado peruano, ¿no? Brutal, ¿no? ¿No? Y Brutal. brutal, claro. Ujú. Entonces, y violento, y machista, y muchas cosas más, ¿no? Al mismo tiempo también dicen de corazón grande, qué sé yo. También. Entonces, es una mezcla muy compleja de un personaje que, repito, lamentablemente en un podcast como el de hoy, como el de nosotros, no podemos dar todas las respuestas, pero sí recomendamos que lean los libros donde se ve, porque creo que es uno de esos personajes en los que se puede entender mejor cuál es la idea que tiene Vargas Llosa sobre cómo funciona el Perú desde el poder. ¿No? No solamente en la conversación en la catedral con otros personajes, sino en un personaje que parece menor, pero tiene mucho más importancia, ¿no? Hay más, hay por supuesto, Lituma es importantísimo en todo lo que dice, todo lo que hace en la novela, porque la novela va terminando con él, ¿no? O sea, eso no empieza con él, pero hacia el último capítulo, en la suerte que se llama Epílogo, es uno de esos personajes que están ahí presentes, ¿no? Sí, sí, de hecho, insisto, o sea, hay contradicciones permanentemente y esta caracterización, este análisis que hace de lo que supone Lituma en esta novela, pero en general en la obra de Vargas Llosa, pues sí, Lituma es un poco el Perú, ¿no? Es un poco el Perú, es un poco, como dices tú, quizás el Perú, el poder en el Perú, la autoridad en el Perú, pero sí, pero un poco también en sí, ¿no? Lo que puede ser nuestra esencia, nuestra alma tan contradictoria, ¿no? Donde hay buenas intenciones que terminan siendo deformadas por las circunstancias, terminan siendo trastocadas, una mezcla, pero con un choque permanente y vivo de civilización, barbarie, en fin, vamos hacia la última parte de este podcast, de este capítulo, y es un poco hablar de la relevancia de la Casa Verde 60 años más tarde, ¿no? O sea, acá la estamos leyendo y la verdad nos cuestiona, nos deja pensando y de hecho creo que ese es uno de los valores que tiene, uno de los mayores valores de la obra de un escritor mayúsculo como Vargas Llosa y en general de los grandes escritores, ¿no? Que son obras que quedan siempre vigentes porque siempre abren preguntas y siempre nos dejan un poco pensando, ¿no? No sé, me gustaría hablar del hecho de lo que el propio Vargas Llosa va contando, sobre todo en este ensayo, acerca de cómo se siente cuando él regresa a Piura,
cuando él vuelve a ver esto que suscitó tantas cosas en él, o sea, él escribió todo esto a partir de estos recuerdos fortísimos de su niñez y luego de su adolescencia, y luego un poquito más de su juventud. 3 recuerdos puntuales: su primera vida en Piura de niño, la siguiente vida en Piura ya como un adolescente que termina yendo a la Casa Verde, ¿no? a probar los servicios de la casa, y luego el estudiante universitario que termina viajando a la selva, ¿no? O sea, no sé, me lo pongo como tema, no sé, ¿cómo ves? No sé qué te pasa a ti por la cabeza. Lo primero que me pasa es lo que decía Georges Perec, el escritor francés, que tuvo es un gran escritor, lo recomendamos acá mucho, La Vía de Instrucciones de Uso y mucho más. Es su novela más famosa, pero hay mucho más. Pero él tenía esta costumbre de ir a un lugar y escribir todo lo que veía, ¿no? Digamos, imagínate que se va a un parque X, se sienta y describe lo que hay de 3 a 5 de la tarde y luego se va. Y luego iba, no sé, 10 años más tarde, volvía al mismo parque, se sentaba y en un día de la semana de 3 a 5 escribía todo lo que había y no sé qué. Y lo guardaba en un papel. Y siempre lo guardaba en un papel sin leer lo que había escrito 10 años antes sobre ese lugar. Sobre eso tiene un libro que se llama Lugares, es un tomo así que acaba de publicarse en Francia y ya se publicó en español también, en Anagrama creo que lo ha publicado, si no me equivoco el año pasado. Pues eso, hago esa descripción de Perec porque es un poco lo que hace Vargas Llosa sin darse cuenta, creo yo. Es decir, regresa a un lugar de diferentes maneras, ¿no? Y cada vuelta es una nueva experiencia de ese mismo espacio. El espacio ya no es el mismo, ¿no? Ha cambiado. Y eso es un poco como funciona la memoria, ¿no? Es decir, el recuerdo también de ese espacio va a cambiar cuando uno vuelve a ese lugar, ¿no? Entonces yo creo que el libro La Casa Verde tiene, pues, por un lado, la primera Casa Verde, la que se funda, la que hace Anselmo en la novela, que luego es quemada, ¿no? Posiblemente, en la novela no sé si lo responde claramente, habría que volverla a leer varias veces, por el padre, el cura del pueblo, pero se vuelve a fundar, o sea, se vuelve a crear otra Casa Verde. Entonces ahí el espacio de la Casa Verde en la novela al menos son 2, y dentro de la imaginería de Vargas Llosa al menos hay 2 o 3, ¿no? A las cuales él vuelve y regresa, y entre las cuales va a escribir. Yo creo que eso es interesante porque, como yo decía, o sea, la Casa Verde se vuelve como un espacio mítico, o sea, del espacio original, real, ¿no? Verdadero, si quieren, que existió, que fue así y así, se va a convertir en una suerte de mito y leyenda que se transforma también en literatura. Sí. Creo que eso es uno de esos, eso es una forma muy interesante de acercarse a la realidad, que se ve un poco más, por ejemplo, en García Márquez, ¿no? Pero Vargas Llosa lo presenta aquí está. De hecho, Vargas Llosa me parece, incluso en algunas lecturas que hemos hecho al respecto, creo que él en general luego fue reacio, volvió a Piura cuando hizo campaña presidencial, o sea, en 1990, sí, 90, pero no había querido volver. Él mismo dice, yo cuando me han invitado a ir he rechazado y no he querido ir. Hay quizás esta idea de querer guardar ciertos recuerdos o no hurgar en ciertos asuntos, porque quizás él ya resolvió en la literatura cualquier asunto pendiente que tenía con ese lugar y quizás no quiere removerlo otra vez. Es muy interesante. En los personajes también se ve un poco esto, como dice, esta idea de la Casa Verde como un lugar mítico. Es interesante porque, claro, Anselmo la funda en su época gloriosa, luego la Casa Verde termina quemada, pero luego termina siendo reabierta por la Chunga, otro de los personajes que es todo muy interesante, y es un personaje que luego creo que también Vargas Llosa retoma más adelante para una obra de teatro, me parece. Sí. Pero bueno, la Chunga, que hay que leer la obra, pero bueno, vamos a spoilearlo, lo sentimos. La Chunga, que terminó siendo la hija de Anselmo, con otro personaje cuya presencia y cuya aparición, ahí Vargas Llosa mete un toque realmente. Los capítulos que se refieren al personaje de Antonia, de la niña Antonia, que es la mamá de la Chunga, y que muere cuando nace la Chunga, o sea, muere en el parto. Pero las apariciones de este personaje de Antonia a mí me parecen fascinantes, porque ahí sí alcanza una dimensión totalmente mágica, o sea, sí. Realmente es un personaje que surge de pronto, que esta tiene ciertas características muy peculiares, es un personaje como etéreo, es el gran amor de Anselmo, un amor sumamente prohibido además, porque era una niña mucho más joven que él, que termina muriendo al parir a la hija de Anselmo, y esta muerte y toda esta situación
termina siendo el origen de la desgracia, porque me parece que el incendio de esa primera Casa Verde surge a la par de que él se enreda, se acerca, o tiene esta relación muy al límite de lo permitido con esta chica, con esta niña, Antonia, y ella termina siendo la madre de la que reabre la Casa Verde, la chunga, reabre la Casa Verde, pero ya convertida en un prostíbulo de barrio, sencillo, pobre, al que van los personajes, el personaje de Litum y sus amigos, los famosos inconquistables. Hay una serie, en general insisto, y coincido con lo que dices, Carlos, en cómo todos los personajes, algunos son más, en algunos se hacen más notorios que en otros, tienen esta dimensión en cierto modo mítica, en cierto modo de mucho simbolismo para cosas que quiere transmitir Vargas Llosa. En algún punto incluso Vargas Llosa confiesa que él, antes de publicarla, cuando ya la tenía escrita prácticamente la novela, tenía miedo, decía, de haber idealizado el mundo de la selva, sobre todo de la Amazonía. Y hurga todo un plan con su amigo Matos Mar, el famoso científico social peruano, que era amigo de Vargas Llosa, de épocas universitarias me parece, y arma todo un plan, se hacen pasar por ingenieros que van a construir una carretera para lograr viajar hasta Santa María de Nieva nuevamente, porque era muy difícil llegar, un sitio muy inaccesible, y la única manera que se les ocurre es hacerse pasar literalmente por ingenieros, algún conocido, que los lleven hasta allá, así, literalmente actuar como si fueran ingenieros. Claro. Que había vivido una noche tremenda el día que se tuvo que sentar a responder preguntas como si él fuera el ingeniero que fuera a construir una carretera, y tuvo que, por supuesto, inventarse conocimientos de quién sabe dónde de ingeniería para la cosa, que así logró volver para comprobar que no había exagerado, lo cual nos muestra también el perfeccionismo, el obsesivo afán de Vargas Llosa de escribir con fidelidad, ¿no? De querer regresar para ver si no había exagerado, ¿no? Si no había cometido errores al describir la Amazonía, ¿no? Y lo hace, ¿no? Esa es otra de las películas fantásticas que tiene Vargas Llosa en la elaboración de este libro, ¿no? A mí las reflexiones que hace sobre eso, ¿no? No sé si tú te viento la pelota para ti con esta idea. Vargas Llosa habla de que la verdad real es muy distinta de la verdad literaria. Cuando él trata de escribir, se topa muchas veces con esta situación. No sé si eso te da para... Creo que había una novela de... ¿Cómo se llama? Daniel Sada, creo que puede ser este escritor mexicano que era... Porque la verdad nunca se sabe... No recuerdo, búscalo por ahí, pero el título de la novela creo que responde muy bien lo que me acabas de decir, lo que acabas de preguntar. Es un libro tocho así grande de Daniel Sada. Pero claro, la verdad real, lo que pasa en la selva es mucho más grande de lo que Vargas Llosa puede escribir en una novela que es bastante grande ya, o sea, son más o menos unas 500 páginas, más o menos, dependiendo de la edición. Y la novela no se trata de la selva, ¿no? O sea, trata más de eso, ¿no? Y tampoco habla de eso, no es una descripción histórica de todo lo que pasa en la selva desde la colonia hasta hoy o desde antes, sino más bien un momento histórico que es los años, voy a decir 30, 40, 50, más o menos esa época, ¿no? Que va, digamos, que se puede ampliar en términos históricos. Entonces lo que él presenta es una versión muy particular de la realidad hecha ficción. Y aquí es todo un cuestionamiento de lo que presenta Vargas Llosa, no tanto en términos de fidelidad, sino más bien en su propuesta. La crítica, y voy a mencionar quizás acá uno de los más importantes, es Efraín Cristal, crítico que falleció, si no me equivoco, el año pasado. Tristemente, él tiene un libro, ha escrito mucho sobre Vargas Llosa, tiene un libro que se llama La tentación de la palabra, su libro más famoso, Temptation of the Word. Ahí él hace una pequeña revisión de todas las novelas de Vargas Llosa hasta su momento de publicación, que fue el 90 o algo así, pero él menciona también, por ejemplo, cómo La Casa Verde, siendo una novela que busca plantear la realidad de diferentes miradas, una de las preguntas es, ¿qué sale de eso? ¿Qué queda de la Casa Verde? ¿Cuál es la visión del mundo que la Casa Verde construye, ¿no? Y hay mucha crítica, sobre todo desde la izquierda, de que la Casa Verde es un mundo finalmente cerrado en el que parece que no hay escapatoria. Es decir, que todo lo negativo, la violencia que sucede, histórica, no me refiero a histórica de la novela, sino histórica del mundo, no se puede cambiar.
¿no? Y ese es uno de los cuestionamientos que se ha hecho a esta novela de Vargas Llosa. O sea, ¿en qué medida su propuesta digamos, de novela total cerrada finalmente, no propone cambios sociales, ¿no? Y la pregunta sería, ¿una novela debe proponer cambios sociales? Sí, ¿no? Esa es una pregunta importante en términos de verdades literarias, ¿no? Y de verdades reales, que es algo lo que estamos discutiendo ahorita, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú, Jan? Es una pregunta compleja, ¿no? No creo que podemos responder hoy, pero es interesante plantearla para los que nos escuchan, porque la novela tiene muchos niveles, y eso es lo más importante, lo más para mí relevante de la novela, es su capacidad de construir una realidad, ¿no? Pero también las preguntas que hace sobre esa realidad que construye. De hecho, ahorita me trajiste a la cabeza una entrevista que acabo de escuchar ayer, creo, a Javier Cercas, el escritor español, a quien dice categóricamente, dice, justamente respondiendo a críticas que lo acusan de no asumir ciertas posturas o de asumir otras o de defender ciertas causas que algunos consideran indefendibles, dice que en Soldados de Salamina le lavaste la cara al franquismo, o que en el Loco de Dios, en el Fin del Mundo, estás haciendo la de teólogo y justificando a la Iglesia Católica. Y él dice, yo no estoy haciendo nada de eso, dice. Mi único papel, él dice, en la novela, el escritor en el que escribe, su papel es, según trato de parafrasearlo, pero él dice, su papel es no tomar posición ni postura por nadie. Justamente en la misión, si acaso hay una misión para el que escribe una novela, es que las razones de todos los participantes, los personajes, queden claras y bien expuestas. No tiene nada que ver con si el escritor está a favor o en contra de esas razones, pero su misión y su deber, así, sagrado, es presentar bien presentadas las razones y hacer razonables y comprensibles las razones de quien sea, incluso del personaje más cuestionable. Esa es su misión, que eso no es la misión en la vida. Dice, en la vida sí hay que tomar postura, pero en una novela no. Un buen escritor no toma postura. Un buen ser humano probablemente sí, pero no un escritor. Al escritor le toca poner las cosas, lo de cada quien, y si el villano más vil y más canalla te llega a caer bien, probablemente el escritor ha hecho un buen trabajo, porque te supo presentar el personaje y de manera tal que pudiste entender una dimensión que en principio no te gustaría o no preferirías no asumir ante determinados personajes o situaciones. Y llevándolo al comentario que me haces, pues no creo que sea a Vargas Llosa en una novela quien le toque plantear mundos posibles o otros mundos posibles o utopías a las cuales alcanzar. No creo que sea su trabajo, no creo que le toque hacerlo. Ahorita ya revisé el título de Daniel Sada, de la novela de Daniel Sada, de este escritor mexicano, se llama Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Entonces, me parece una buena manera de ir cerrando nuestro episodio del día de hoy. Porque cuando uno termina de leer La Casa Verde y a Vargas Llosa, uno se pregunta qué parte de esto es mentira, qué parte de esto no se responde en la novela. Porque hay cosas que en la novela no tienen respuesta, porque no se las da. Uno puede imaginarlas, o uno puede, digamos, inducirlas, inferirlas después de leerlas, pero no todo está claramente dicho, ¿no? Eso es muy interesante. A manera de cierre, yo también diría que si quieren alguna respuesta o leer entre líneas, pongamos el ejemplo del personaje de Fushia, que en la realidad no se llamaba Fushia, sino Tushia, no hubo mucha diferencia, solo le cambiamos una letra. El personaje existió, y el personaje, el bandido real, Tushia, sí se muere solo, pero manda una carta a la casa de las monjas ahí en Santa María de Nieva, donde se confiesa sus pecados y pide que por favor lo absuelvan. O sea, era un tipo que al final tuvo cierta conciencia. Vargas Llosa, ¿qué hace con Fushia? Lo deja muriendo en un leprosorio. Solo, muy solo. O sea, al final ya ustedes decidan si esa opción de Vargas Llosa no nos está quizás sugiriendo lo que para él era más justo, esa verdad en la mentira, ¿no? Quizás ese delincuente, ese personaje tan ruin que es Fushia, pues sí, se mereció un final así de duro,
cosa que no ocurrió con el personaje en quien fue inspirado, que tuvo, parece, un final un poco más, digamos, más plácido, ¿no? Mejor. En fin, ya, ustedes juzguen, ¿no? Si quieren saber algo más, también revisen la novela de Irma del Águila, que se llama La Isla de Fushia, que se publicó hace más o menos unos 10 años, que es una novela que trata justamente de alguien que va a investigar, una mujer va a investigar qué pasó con este hombre Fushia, quién era, ¿no? Y es una suerte de spin-off, secuela de la novela Vargas Llosa, ¿no? Entonces, ahí tienen para seguir leyendo e investigando, y que de eso se trata finalmente este podcast, ¿no? De que los invitamos a leer ese libro, pero por supuesto no es el final, sino es más bien una puerta para irse perdiendo en otros libros más, ¿no? Sí, vayan y armen ese rompecabezas, porque realmente es un rompecabezas la Casa Verde. Sí. Vayan y ármenlo, y ustedes ya tomen y asuman sus propias interpretaciones de qué quiso o no quiso decir Vargas Llosa. En todo caso, nosotros nos deja claro por qué fue el maestro que fue, por qué vale la pena seguir leyéndolo por los siglos de los siglos, y amén. 60 años más tarde, seguimos recomendando La Casa Verde. Totalmente. Muchas gracias, Carlos, por sentarte aquí a conversar conmigo otra vez. Ya, a ti también muchas gracias. Creo, siempre divertido conversar de libros, y nos vemos pronto con el siguiente libro que lo dejamos como sorpresa. Sí, lo dejamos por sorpresa, pero ya está, aunque no lo crean, esta es una temporada muy larga, pero ya está acercándose al final. Yo creo que nos quedan 2-3 libros máximo y ya cerramos esta primera temporada, pero bueno, ya les iremos contando después. Listo. Y pues nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Dennos like, comenten, comparten, etcétera, etcétera. Ya se nos olvidó decir esas cosas, pero ya saben qué es lo que tienen que hacer. Comenten, den like, sobre todo eso, háganlo, eso ayuda mucho a que sea más visible esto. Y pues nada, muchas gracias por todo. Y cuídate, buenas noches. Buenas noches. Me dijiste buenas noches. Ya es que acá todavía es de día, pero bueno, ya, ¿qué importa? Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, o a la hora que sea, o a la hora que estén viendo este capítulo. Adiós. Cuídense. Chao. Este no es el final, lector. Te seguiremos buscando en un próximo episodio.